Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más FIC en el futuro. Fate el despertar capítulo 21, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y FIC en la descripción. En medio de la montaña, casi sin preocuparse por los combates que se desarrollaban no muy lejos, había una especie de mansión. Cumplía con las expectativas que podía generar palabra mansión e incluso las superaba. Era moderadamente lujosa, pero también bastante grande en sus proporciones, casi excesivamente. Era comprensible hasta cierto punto que se iba a utilizar como fortaleza para la batalla, pero la convertía en un espantajo aún mayor en un lugar al que no pertenecía. No hace falta decir que semejante edificio no encajaba en absoluto en la cordillera del Himalaya, no solo por su tamaño y por lo ridículo de su emplazamiento, sino también por su aspecto. No parecía en absoluto una mansión moderna, y las paredes y el suelo delatan el paso del tiempo. Era de estilo occidental, probablemente de la segunda mitad del siglo SV, incluso un poco más tarde. Una construcción que sería imposible encontrar en China, y por algo no estaba situada originalmente aquí. Esta mansión era en realidad el taller de Caster de Blanco, aunque solo una pequeña parte, el sótano, se utilizaba como tal, mientras que el resto era más o menos inútil más allá vida cotidiana. Sin embargo, no era una invención pura por parte de Caster. A diferencia de su homólogo de rojo y negro, el hombre convocado por Evangeline Golodiayev era un de buena fe en vida. En consecuencia, había poseído más de un taller digno de ser llamado así, y uno que le gustaba particularmente había servido como base para su base. Al par había múltiples diferencias, principalmente el tamaño del mismo. El edificio original, conocido como la Casa Boleskine, era mucho más pequeño y ni siquiera tenía un segundo piso. En cuanto a por qué Caster lo había modificado para que luciera era un asunto completamente diferente. No había sido una decisión de Caster ni de Evangeline, sino más bien un deseo expresado por su invitado, Berserker Outfit Master. Y este último a quien Evangeline estaba buscando en ese momento, buscando a través del laberinto de pasillos y habitaciones con la esperanza de encontrar a la niña albina. Sinceramente, era una molestia buscar a alguien en ese lugar, o incluso ir a cualquier lado realmente. A esa altura, el oxígeno era más escaso, por lo que Evangeline, que para él no era una persona muy física, necesitaba más esfuerzo. Sin embargo, por lo general no era un gran problema, ya que Anastasia, la chica que estaba buscando, no se movía mucho que lo hacía. Se quedaba en su habitación todo el día, leyendo o soñando despierta, mientras que Evangeline se movía de un lado a otro de la mansión para ayudar a Caster. No estaba amargada por eso. En primer lugar, ella era la que insistía en darle una mano a su sirviente. Además, en lo que respecta al esfuerzo físico, a Anastasia no le iba mejor que y eso significaba algo. Simplemente moverse de un lugar a otro dentro de su mansión le pasaría factura. De ahí la sorpresa de Evangeline cuando se acercó a la habitación de la niña albina y la encontró vacía. Era difícil imaginar a Anastasia saliendo de su habitación, no tanto por su condición como porque no tendría motivos para hacerlo. Siempre que necesitaba algo que no tenía a su alcance, Berserker se lo traía en cuestión de segundos. Describiendo las cosas de esta manera, podría parecer que Anastasia era una persona perezosa y antisocial, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Era una niña dulce, tan dulce e ingenua y despistada como una niña de 5 años. Esa era la razón por la que no hacía mucho en primer lugar. No tenía nada que hacer, e incluso si lo hacía era mejor que alguien más lo manejara en su lugar. No solo era torpe, sino que también estaba desconectada de la realidad a veces y era una romántica. La razón por la que le pidió a Caster que cambiara la apariencia de la casa Boleskine fue porque quería que se pareciera a la mansión de un libro que acababa de leer. Eso era todo, simplemente quería ver una mansión y la realidad. No, en realidad fue más complicado que eso. Anastasia no le preguntó nada a Caster, ni siquiera podía saber cómo sería la mansión. Pero cuando le mencionó sus expectativas a Evangeline con estrellas en los ojos, esta última le pidió personalmente a Caster que hiciera las modificaciones. No lo hizo para complacer a Anastasia ni nada por el estilo, de hecho, se arrepintió de haber molestado a Caster con una petición tan estúpida como esa. En resumidas cuentas, Anastasia no era el tipo de persona que te gustaría que anduviera libremente, especialmente en este desastre de edificio. En serio, ¿por qué Caster tuvo que aceptar? ¿No costó una gran cantidad de energía mágica?
De acuerdo, el sirviente de la hechicería estaba drenando maná directamente de la línea ley debajo de ellos, pero aún así Evangeline no pudo descansar tranquila hasta que descubrió dónde había desaparecido Anastasia y por qué. Se topó con ella accidentalmente después de más de media hora de búsqueda. Podría haber seguido buscando durante mucho más tiempo. Encontró a su compañera maestra desplomada en medio de un pasillo al azar, no en una habitación o un destino en particular. Colapso en realidad era inexacto, como Evangeline descubrió rápidamente. Anastasia estaba inconsciente ni dormitando, estaba garabateando en el suelo, muy lentamente. Parecía molesta, pero no de forma dramática, sino más bien como una leve vergüenza que decía: no, maldita sea, otra vez. ¿Qué estás haciendo, Anastasia? Evangeline había llegado desde el frente, pero la chica no se había dado cuenta de que se acercaba porque estaba demasiado ocupada usando delgados brazos para impulsarse hacia adelante. ¿Por qué estás aquí arrastrándote por los pasillos? Ah, Evan. Cuando se dio cuenta de su presencia, una sonrisa radiante apareció en el rostro de Anastasia. Estaba buscando algo, pero no pude encontrar nada. Entonces me tuve que seguir así. De hecho, su nariz estaba roja como un tomate, lo que demostraba que había tropezado con la alfombra. Incluso le salía un hilillo de sangre de la fosa nasal, pero no parecía impo en absoluto. He estado así por tanto tiempo. ¿Dónde te caíste?, preguntó Evangeline. En la esquina de atrás, creo. Eran unos 20 metros. Durante un tiempo desconocido, pero presumiblemente largo, Anastasia se había arrastrado por el suelo y solo había recorrido esa distancia. Evangeline sabía que era lo que más la dejaba estupefacta. Pero lo más importante era que tenía el deber de sermonear a la chica. Cuando terminó de sostener su cabeza en su mano, tomó un tono de reproche y se dirigió a la niña que todavía estaba gateando incluso con Evangeline en su camino. Anastasia, ¿por qué saliste de tu habitación? Si querías algo, entonces deberías pedírselo a Berserker, o al menos esperar a que yo regresara. ¿Qué pasaría si te perdieras para sí y algo sucediera? No estamos aquí para jugar, tenemos enemigos en nuestra puerta. Oh, no, Anastasia mostró una cara genuinamente triste. Pero no me perdí. Conozco el camino por aquí. Evangeline se preguntó cómo era posible que eso fuera siquiera remotamente posible. Aparte de Caster, era probable que nadie comprendiera la disposición completa de ese lugar. Y no quiero volver. Sigo buscando, así que no volveré hasta que lo encuentre. Pero entonces tropecé y el suelo me atrapó. Ahora no quiere soltarme. ¿Cómo funcionaría eso? Seguramente, si te caías, el suelo estaba allí para ayudarte, pero ¿cómo podría atraparte? Era solo su forma de decir que no podía levantarse, aunque Evangeline sospechaba que ella realmente creía que el suelo era malicioso. Ese era un ejemplo perfecto de lo ingenua que era. Y el hecho de que no pensara en levantarse era un ejemplo perfecto de lo torpe que era. ¿Por qué no te levantas? Incluso con tu fuerza deberías poder hacerlo. ¿O es que en realidad te gusta tanto el suelo y el polvo? Anastasia no respondió, sino que la miró con los ojos muy abiertos, visiblemente sorprendida por las palabras de Evangeline. Por un segundo, Evangeline se preocupó de haber sonado demasiado dura. Anastasia podía ser muy ingenua y, por extensión, muy sensible. Ya le había pasado varias veces antes algo desconsiderado que la hacía llorar y reflexionar durante un tiempo. Evangeline no se había disculpado en ninguna de esas ocasiones, pero se dijo a sí misma que lo evitaría en futuro. No pensé en eso. ¿Eh? Antes de que pudiera pensar más en ello, Evangeline se sorprendió por la energía en la reacción de Anastasia. Había esperado algunas lágrimas, pero no la mirada de admiración con ojos llenos de estrellas que estaba recibiendo. La chica albina, que finalmente había dejado de arrastrarse, la miraba como si fuera su salvadora. Evangeline procedió a reprender un pensamiento estúpido. ¿Qué quieres decir con que no pensaste en eso? Cuando me caí, pensé bueno, ahora tengo que seguir así, y olvidé que podía intentar levantarme. Gracias Evan, eres muy inteligente. No lo creo, de todos modos, por favor levántate ahora, no es saludable estar tirado en el suelo. Anastasia hizo exactamente eso. Sus brazos, que parecían frágiles de porcelana, lograron levantarla lo suficiente para sentarse. El siguiente paso fue más complicado para ella y se tambaleó un poco, amenazando con caerse de nuevo. Pero con la ayuda de Evangeline logró superar con éxito la dura prueba de mantenerse de pie. Me pregunto cómo lograste llegar tan lejos caminando, murmuró Evangeline en voz baja. Por cierto, ¿cómo terminaste en el suelo?
Aquí no hay obstáculos. Me tropecé con mi vestido. ... Es cierto que Anastasia estaba envuelta en un vestido blanco inmaculado, tan largo que le llegaba hasta el suelo. La hacía parecer una especie de princesa, que era lo importante, era un poco ridículo caminar con él. En primer lugar, se suponía que no debía salir a caminar, así que Evangeline no lo tuvo en cuenta al hacerlo. Sí, fue Evangeline quien lo hizo para ella, pero solo porque la chica no tenía mucho que ponerse en primer lugar, claro está. De todos modos, volvamos. No podemos dejar tu nariz así. Espero que haya botiquín de primeros auxilios por algún lado. ¡No! Evangeline, que sostenía a Anastasia, comenzó a arrastrarla de vuelta a su habitación, pero la niña albina luchó con una fuerza poco común. Sigo buscando, así que no volver. Evangeline suspiró. Te dije que la situación podría ser peligrosa. Si quieres algo, iré a buscarlo yo mismo, ¿de acuerdo? ¿En serio? Gritó como si no fuera algo normal. Gracias, Evan. Sí, sí. ¿Qué estabas buscando de todos modos? No es como si hubiera muchas cosas en esta mansión, para empezar, así que tengo curiosidad por saber qué es tan importante que elegirías en lugar de usar Berserker. En realidad es Berserker lo que no puedo encontrar en ningún lado. ¿Berserker? Eso sí que me cuesta creerlo. Después de todo, Berserker siempre insistía tanto en quedarse cerca de su amo que Anastasia apenas podía tener un momento para ella misma. Sin embargo, era cierto que no se veía por ningún lado. Era difícil imaginar al caballero de armadura blanca dejando que su amo se alejara dentro de la mansión sin acompañarla. Eso sería más difícil de explicar que desaparición repentina. Juro que es la verdad. Prometió el amo del sirviente en cuestión, sin mucho sentido. Estaba muy inquieto y todo eso, especialmente cuando escuchó la explosión afuera. Y antes de que me diera cuenta, ya no estaba allí. Es cierto que se podían escuchar fácilmente ecos de las batallas que estaban teniendo lugar, pero solo cuando éstas eran particularmente brutales. ¿No puedes simplemente llamarlo a través de tu enlace mental? Eso sería 10 veces más fácil que buscar a ese tipo. Pero... no entiendo cómo funciona. Nunca lo he usado antes. Es cierto que Berserker nunca se había alejado de ella antes, lo que podría explicar por qué estaba tan preocupada. Evangeline estaba algo exasperada. Según Caster, los circuitos mágicos de Anastasia eran del más alto grado, pero no parecía poder evitar las cosas relacionadas con la hechicería. Tenía mucho potencial, pero era mejor lectora que buena más menos eso no parecía molestar a sus sirvientes. Estos últimos eran tan leales a ella que era casi repugnante. ¿Por qué la abandonaría entonces? Bueno, Evangeline podía adivinarlo. Ya sea que pudiera usar el habla y el pensamiento básico o no, Berserker era un Berserker. Era un caballero acostumbrado al campo de batalla sabiendo que sus enemigos estaban cerca, la acción más lógica para él sería matarlos por su rey. Por cierto, así era como se refería a Anastasia, independientemente de su género esa era probablemente una manifestación de sus arrepentimientos en la vida. Que incluso él, que abogaba por la paz, ansiaba la batalla, eso decía mucho sobre él. El campo de batalla debía ser un desastre debido a la maniobra de Caster, pero sería muy peligroso para un solo Servant enfrentarse a tantos oponentes al mismo tiempo. Y verse solo era razonable cuando Anastasia estaba cerca. Sin embargo, no era realmente una mala noticia. Estaba empezando a cansarse, tener a Berserker caminando inquieto esperando que algo sucediera, por lo que era inevitable al Fel iba a estar bien. Probablemente. Como caballero y Berserker, y con un máster de calidad como Anastasia, sería una vergüenza como Servant si se libraba fácilmente. Aunque, a verdad, Evangeline no estaba segura de la habilidad real de Berserker en la batalla. Esto se debió principalmente a que no lograron invocar al buen sirviente y terminaron con él en su lugar. El catalizador que Iván le había proporcionado a Anastasia era un antiguo fragmento de marfil, que databa de la corte de Carlomagno. Habían pensado que era una pieza del olifán de Roland, pero tal vez habían sido demasiado optimistas al respecto. De todo, el marfil era un botín de guerra común entre los generales de Carlomagno. Aún así, podrían haber esperado invocar a Olivier, Astolfo o Ogier, cualquiera de los 12 pares, pero el resultado fue inesperado. Como sea. Supongo que puedo buscarlo. Evangeline dijo una mentira piadosa para animar a Anastasia. En realidad, simplemente le pediría a Caster que cuidara al sirviente de locura. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron aún más. Por supuesto. No lo habría dicho de otra manera. Le dolió un poco decir eso, pero no dejó que se le notara en el rostro.
Pero no podía evitarlo. No había forma de que pudiera ir buscar a Berserker y traerlo de vuelta aquí. Gracias. Oye, deja de moverte o te caerás otra vez. Por favor. ¿Ves? Te lo dije. Después de ayudar a Anastasia a levantarse una vez más, las dos finalmente llegaron a la habitación de la niña. Evangeline la hizo sentarse en una silla que estaba tirada por ahí, algunos equipos médicos básicos y se dispuso a limpiar la nariz ensangrentada de Anastasia. ¿Realmente duele? Un poco. Qué extraño. Antes no sentías nada cuando te lastimabas. Sí, pero ahora me pica un poco. Es muy incómodo. Por supuesto que lo es. ¿Por qué crees que la gente no quiere hacerse daño? El dolor es incómodo. Pero... es la primera vez que un golpe duele tanto. Sí, sí. Ah, tienes un poco de sangre en tu vestido. Se quejó Evangeline mientras intentaba quitar el líquido rojo de la tela blanca como la nieve. La verdad es que el color de la sangre le sentaba bien a Anastasia. Sus ojos ya eran de un rojo carmesí debido a la falta de pigmentación. El resto era blanco, su cabello más, que es la razón por la que Evangeline había hecho que su vestido fuera blanco era para que combinara con la belleza surrealista de Anastasia. Si uno ignoraba su nariz roja, era realmente hermosa como una estatua griega. Era como si la hubieran esculpido de esa manera, lo que puede que no esté fuera de lugar. Su blancura sería aún más apropiada en este paisaje cubierto de nieve, sin duda. Sin embargo, ¿estás ganando más colores? Ya no era del todo incolora. ¿Cuándo había empezado? Hacía unos meses que algunos mechones de pelo habían perdido su blancura para adquirir un color castaño claro. Pero eso todo. Sus ojos estaban rojos porque el iris no tenía opacidad y dejaba ver las venas de sangre. Sin embargo, parecía que se estaban volviendo de un azul claro y el enrojecimiento estaba desvaneciendo. Su piel ya no era tan blanca como antes. No tenían idea de qué estaba causando esto. Anastasia no era una humana normal, así que tal vez sucedieran cosas sobrenaturales. Sin embargo, eso no alivió las preocupaciones de Evangeline. Anastasia era frágil en muchos sentidos, un cambio repentino como este no era una buena señal en su opinión. Caster dijo que no había razón para alarmarse, así que lo dejó pasar por ahora. Y aquí, hemos terminado. Gracias, Evan. Eres como una madre. Anastasia se rió con una amplia sonrisa. Una madre. Pareces mayor que yo, así que eres tú la que debería cumplir con el perfil. Aunque claramente ella era la adulta de las dos. Pero... solo tengo 2 años. Evan es mucho, 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 mucho mayor que yo. Incluso me diste mi nombre. No soy tan mayor. Al menos podrías haber elegido una hermana mayor, caray. Está bien, entonces. Eres como una hermana mayor, Evan. Espera, no quise decir que pudieras, lo que sea, supongo. Evangeline simplemente suspiró y se encogió de hombros. No tenía sentido enojarse por cada pequeña cosa. Oh, cortaste en el brazo. Ah. Debe ser cuando me caí. No me duele para nada. ¿Y cuando lo desinfecto? Preguntó Evangeline, justo mientras tocaba el corte con un algodón empapado en desinfectante. Me duele. Oh. Me pica, no me gusta. Vamos, deja que hermana mayor cuide tus heridas. Esa fue una revancha de buen gusto. No quiero. Las chicas buenas deberían quedarse quietas y comportarse. Vamos, hay más cortes. No. No sin esfuerzo, la operación se llevó a cabo. Sin embargo, Anastasia sollozaba en su cama. Eres malo. Vamos, Ana. No llores tanto por esto. Te odio, malvado. Evangeline suspiró, eso era algo que hacía a menudo desde que encontró a Anastasia. Probablemente no habría forma de evitarlo esta vez. Esperaría a que se le pasara. Con esa en mente, Evangeline se puso de pie y se dirigió a la puerta. ¿Te vas? Anastasia se dirigió a ella entre sollozos, sorprendiéndola. Dime, ¿te vas? Sí. Ahora que te encontré, no hay razón para que me quede. Puedes quedarte. Berserker no está aquí, puedes quedarte. Pensé que volverías a tus libros. Sniff, no quiero. Puedes quedarte. Supongo que no hay forma de evitarlo, ¿verdad? Pero eso fue solo porque ella insistió, ¿entiendes? Pero aunque la batalla entre Lanceroth Black y Archeroth Red había sido detenida, no eran los únicos Servants que luchaban entre los picos de nieve eterna. En otro lugar, donde los familiares ya habían sido exterminados, un herrero había tenido un desafortunado encuentro con un oponente fuera de su alcance. Cuando el plan del Caster Blanco se puso en marcha, su homólogo rojo ni siquiera tuvo tiempo de buscar a su máster.
Justo donde se encontraba, con restos carbonatados de fama esparcidos a su alrededor por toda la meseta, sintió que algo se dirigía hacia él, algo que no era ni un humano ni un familiar. En otras palabras, un Servant, que podía asumir que enemigo, venía por él. La mejor opción hubiera sido correr. Aunque Caster fuera un luchador, no era conocido por enfrentarse a oponentes fuertes. Podía darse cuenta, sin siquiera verlos, de que este era especialmente malo. Pero huir era inútil. Eran mucho más rápidos que él por un margen. Podía transformarse en espiritual, pero eso no lo haría invencible ni inalcanzable. Eso dejaba solo dos soluciones. En primer lugar, derrotar a su oponente. Pero, como era un herrero pesimista, Caster no tenía fe en eso. Podía decir que su enemigo era fuerte, coaura de una bestia salvaje que se acercaba furiosamente. Entonces solo le quedaba una opción. Tenía que llegar a un punto muerto, o al menos crear una ventana para escapar. Supongo que no puedo contar con refuerzos, ¿no? Por supuesto que no, después de todo, aquí solo están este viejo herrero y sus runas, suspiró con cansancio bajo la espesa que le cubría el pecho. Lo juro por los dioses, si alguna vez sobrevivo a esto, me quejaré el doble que antes. No es que su vida fuera tan valiosa para él. Al fin y al cabo, ya había muerto una vez y no le importaba hacerlo una segunda vez. Pero todavía tenía que completar su espada, y es algo que tenía que hacer sin falta antes de estirar la pata. De todos modos, sería mejor que sus pensamientos se emplearan en buscar una forma de sobrevivir. Para que conste en acta, normalmente no es posible determinar la fuerza de un sirviente sin verlo en acción, y mucho menos sin verlo en absoluto. Pero esto era diferente. Aunque reconocía la firma de prana de un sirviente, algo aquí era diferente. Son como una calamidad viviente en busca de víctimas. Incluso la tierra teme su presencia. Me pregunto qué clase de espíritu heroico emitiría un sentimiento tan amenazador, desde lejos. Volvió a suspirar, con todo el aire de sus pulmones, y maldijo su desgracia. Sin embargo, no se sentía demasiado estresado. A pesar de ser un herrero, su orgullo no le permitía ese miedo. Bueno, supongo que aún tengo la chispa de un luchador dentro de mí. Debería ser un desafío mejor que esos pececillos. Se armó de valor y esperó a que apareciera su oponente. No tuvo que esperar mucho. Escuchó el sonido de pasos poderosos que se acercaban y, de repente, una sombra surgió en el otro extremo de las tierras altas. Desde donde estaba Caster pudo ver que estaban completamente envueltos en un gran impermeable que ocultaba su apariencia. Ni siquiera podía decir si eran un hombre o una mujer. Por otro lado, era claramente visible. Estaban cubiertos de sangre familiar. Habían matado a tantos con tan poco cuidado, que el líquido grisáceo ahora salpicaba el impermeable hasta el punto, bien podría haber sido su verdadero color. Caster preparó su espada frente a él. Las palabras eran innecesarias. Inmediatamente, sintió una fuerte mirada que lo pesaba, aunque no podía distinguir los ojos del Servant desde distancia. Parecía que estaban de acuerdo con él, ya que no dijeron una palabra y simplemente sacaron su arma. Dos brazos salieron de debajo del abrigo, cada uno empuñando una espada corta de un solo filo. La piel de sus manos era negra, pero no era un color natural en absoluto. A Caster le recordaba a aquellas personas que habían usado demasiada hechicería, hasta el punto de alte propio cuerpo. Entonces, ¿un sable? Caster analizó las dos armas al instante con su habilidad de herrero maestro. En su vida, nunca había visto este estilo de espada. Eran Dao, un arma tradicional china. Eso significa que probablemente sean un héroe de este país. ¡Qué suerte la mía! Pero había algo extraño en estas espadas. Es decir, no tenían nombre. Con una prueba de suerte, Caster podía intentar adivinar el nombre verdadero de un arma, pero ni siquiera necesitaba eso aquí. Eran armas simples, sin un nombre ni un concepto detrás de ellas. Sin embargo, había algo en ellas que inquietaba a Caster. Pero antes de que pudiera decir qué era, el sirviente, Sable de Negro dio el primer paso y se movió primero. Su silueta se movía por la nieve a una velocidad aterradora, pero no tan rápido como para que Caster no pudiera reaccionar antes. De hecho, este último atacó antes de que Saber pudiera hacer contacto. Sin decir palabra, dibujó runas frente a él y las antiguas letras se convirtieron en fuego que se tragó al sirviente de negro. Pero hubo un rechazo. El hechizo de Caster fue contrarrestado tan pronto como se acercó a su objetivo, y sin dañarlo ni ralentizarlo. Esa era una resistencia mágica bastante alta. Las runas de Caster no eran nada despreciables, y sin embargo, se habían disipado tan fácilmente. Caster estimó que era al menos rango A, y eso no era bueno. Como Caster, su principal medio de ataque era la hechicería.
Dado que eso ya no era una opción, el combate cuerpo a cuerpo era inevitable. De todos modos, sería peor. En cualquier caso, solo deberían poder contrarrestar los hechizos dirigidos a ellos. Pensando en eso, levantó su espada para encontrarse con su oponente que ya estaba cantando la suya mientras saltaba. El encuentro de acero contra acero fue brutal por decirlo menos, Caster casi fue derribado por la pura fuerza. Pero aguantó gracias a su otra carta del triunfo, las runas que podía usar sobre sí mismo. Con ellas, su velocidad, fuerza e incluso podían seguir el ritmo de verdaderos luchadores, como ese saber. Pero este último solo había usado una espada para atacar, y blandió la segunda casi tan pronto como falló el primer golpe. Caster solo tenía una espada, y no era lo suficientemente rápido como para bloquear ataques casi simultáneos con ella. Por eso, eligió la opción más simple de bloquearla con su brazo libre. La hoja golpeó su antebrazo con la misma ferocidad que su gemela, y el acero se clavó en su carne. Pero no con facilidad, pues la había endurecido con runas y la espada no podía atravesar su hueso. El sable negro estaba visiblemente sorprendido por este giro de los acontecimientos. Tal vez nunca habían luchado contra un oponente que usara magia rúnica. Optaron por la sex separándose de él de inmediato y pusieron una corta distancia entre ellos. Caster estaba agradecido por ello, aunque solo podía usar este pequeño descanso para esperar. No era tonto como para precipitarse hacia ellos. El sirviente del manto estaba ahora agachado en la nieve, observando a Caster, quien le correspondía. Sus manos habían desaparecido dentro del abrigo una vez más. Escuchó el del metal, seguido rápidamente por un sonido familiar. Un arco. Ese era el sonido de una cuerda de arco al tensarse. Caster debió su supervivencia a sus rápidos reflejos. Cuando comprendió lo que estaba haciendo su enemigo, levantó el brazo de inmediato. En ese mismo momento, Saber volvió a revelar sus armas y, efectivamente, sostenían un magnífico arco con flechas listas para atravesarlo. Disparó un salva corto de inmediato y, si hubiera sido un segundo antes, Caster habría muerto. Pero los numerosos proyectiles de punta afilada fueron detenidos en el aire por la barrera rúnica que Caster apenas había erigido. Pero no pudo tomarse un respiro. Ni siquiera esperó a ver si sus flechas lo habían alcanzado. Saber se estaba moviendo nuevamente, y esta vez lo esquivaron para atacarlo por un costado. Caster apenas pudo seguirlos con su velocidad, y solo tuvo tiempo de levantar su espada en un intento de protegerse. Todavía había suficiente distancia para que él se diera vuelta. Sonido metálico. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido abrupto que asaltó sus oídos y un dolor agudo en su mejilla. Una vez más, había preservado su vida por un pelo. Había pensado que Saber acortaría más distancia antes de atacar, pero se equivocó cuando una figura alargada casi le cortó la cara. Era una lanza. Saber había materializado de repente una lanza Qian y la había balanceado de un lado a otro para cortarle la cabeza en dos. Pero la espada que había movido al haz para protegerse se había topado con el bastón, salvándolo por un pequeño margen. La punta de la lanza le había cortado la mejilla y le había fracturado el pómulo. Por otro lado, lo habían tomado completamente por sorpresa y por un segundo tuvo problemas para comprender lo que había sucedido. Con este golpe de lanza, Saber había roto completamente su guardia, y no lo dejaron pasar. Otra forma larga y borrosa se materializó en la otra mano de Saber. Era el bastón Gun, que el guerrero usó para golpear violentamente a Caster. Su enorme cuerpo cayó pesadamente sobre la nieve mientras su espada se le escapaba de la mano, dejándolo indefenso ante un Saber implacable. Este último se movió al unísono la caída de Caster, y la lanza Qin se desmaterializó para ser reemplazada por un hacha de batalla, que Saber levantó sobre su cabeza como un leñador. Pero, quizás gracias al contacto de la nieve helada contra su piel ardiente, Caster logró recomponerse. Tenía que alejar a Saber a toda costa. Tan pronto como estaban cerca, ni siquiera sus habilidades mejoradas podían igualar las de ellos. Y lo peor era que tenía la sensación de que se estaban conteniendo. Las runas danzaron frente a Caster, quien levantó otro escudo entre él y Saber, y se encontró con la formidable fuerza de Saber. El hacha, como una guillotina sedienta de su sangre, resultó ser mucho más peligrosa que las flechas que había bloqueado anteriormente. Eso probablemente se debió a que era un arma diseñada para atravesar escudos y armaduras, vez fue solo la testarudez de Saber. Las grietas aparecieron rápidamente por todo el escudo rúnico, y Caster sintió que lo empujaban hacia atrás. TCH, tengo más de unas bajo la manga. Gritó el herrero con feroz determinación. ¡Wow! Añadió otra capa de runas a su escudo. Sin embargo, no eran para protegerse. La magia ofensiva sería contrarrestada por la resistencia mágica de Saber.
Sin embargo, parecía que escudos no se tenían en cuenta. En otras palabras, se podía usar otro hechizo detrás de uno de ellos. El puñado de runas bailó por un segundo antes de converger, y de su fusión nació una violenta ráfaga de viento que arrasó con todo. Caster estaba tendido en el suelo, por lo que mantenerse en su lugar, pero Saber se puso de pie. Salieron volando hacia atrás, pero aterrizaron de pie sin dificultad. Finalmente, Caster pudo recuperar el aliento mientras la nieve volaba a su alrededor como una tormenta. Lo primero es lo primero. Agarró su espada y se puso de pie mientras observaba a Saber. Esta última no se había movido, lo que dio lugar a otro duelo de miradas entre ellos. Esto le permitió a Caster ordenar sus pensamientos, especialmente en lo que respecta a las armas que Saber había usado tan hábilmente en sucesión. Hacha, bastón, lanza, arco, flechas, todas le habían dado a Caster la misma impresión que las espadas de Saber. No tenían nombre, ni tampoco ningún concepto oculto en su interior. Emitían una sensación diferente a las armas cuyo nombre se cantaba en la leyenda y llevaban un fuerte misterio. Eran como pizarras en blanco que no pertenecían a ninguna leyenda. Sin embargo, eso no quería decir que fueran malas armas. Sus rangos individuales variaban entre C y B, el hacha incluso era de rango A. Más que eso, como herrero, Caster podía evaluar la artesanía detrás de ellas, y estaba admirado. No se parecían a las espadas de las leyendas que él creó, pero eran herramientas de guerra perfectas que podían convertir verdaderos noble fantasmas en las manos de un héroe. Todo esto le llevó de nuevo a la extraña sensación que tenía Caster sobre estas armas. Cuando analizó las espadas gemelas de Saber, se dio cuenta de que algo no iba bien. Después de la reflexión que acababa de tener, ahora lo tenía claro como el día. Al principio no lo entendía porque era algo que nunca había visto con sus propios ojos. Todas estas armas eran prototipos originales. En términos generales, los noble fantasmas en forma de armas no surgieron de la nada. Cuanto más se avanza en la historia, más débiles son estas armas, y viceversa. Esto sea que todas ellas tenían conceptos que las precedían por un margen, habilidades basadas en un modelo más antiguo. Esos modelos podrían considerarse el prototipo o el origen estos noble fantasmas recién nacidos. Y con cada ciclo, el concepto y el poder de estas armas se debilitaban. Y si uno volvía a revisar estas copias y prototipos, eventualmente encontraría armas puras, los prototipos originales. Las armas de Saber eran similares. Eran puras, no diluidas como lo haría un zipi. Si bien no tenían un concepto propio, podían muy bien generar nuevos árboles de noble fantasy solas. Para Caster, cuya hazaña más famosa es crear tales noble fantasmas, esta idea era temible. Y aún más temible era el guerrero que las manejaba. Independientemente de cómo esas armas terminaron en manos de Saber, solo un puñado de espíritus heroicos podrían poseer tan pocos que Caster podía contarlos con los dedos de la mano. Combinado con la aterradora destreza de combate de Saber y su obstinación por ocultar su apariencia, todo se redujo un solo nombre. Y Caster tenía miedo de ello. Esta vez no era pesimismo. Se estaba acercando a un callejón sin salida. No podría salir con vida a menos que usara una de sus cartas de triunfo. Incluso entonces, tenía que actuar primero y tenía que hacerlo rápido. Bien, entonces, oh anciano. Fueron sus breves palabras antes de dejar que su prana fluyera libremente por sus circuitos. Esto sería costoso, pero seguramente Charles prefería sirviente vivo a uno muerto. La cabeza de Saber se sacudió levemente cuando notaron que estaba preparando un hechizo, y comenzaron a moverse de inmediato. Pero Caster tenía una pequeña ventaja. El paso era ganar tiempo, tanto como pudiera. Unos pocos segundos serían suficientes, pero los necesitaba. Y la mejor manera era la antigua. Su primer hechizo fueron runas de fuego normales. Sin embargo, no estaban dirigidas directamente a Saber, sino que estaban dirigidas al suelo. Las ráfagas de fuego se extendieron como flores ardientes en el camino de Saber, pero sabía a ciencia cierta que eso no sería suficiente. El objetivo de esto era obstruir el alcance visual de Saber mediante reacciones naturales. Las llamas de Caster eran lo suficientemente calientes como para derretir el metal común, pero así eran, a cientos de metros de altura en las montañas, en pleno invierno. El resultado natural fue vapor. Mucho vapor. En un instante, la distancia entre los dos Servants se convirtió en una sauna, impidiéndoles a ambos ver a su oponente. Sin embargo, aún podían sentir la presencia del otro, lo que reducía en gran medida la efectividad de esta cortina de humo improvisada.
Pero lo único que Caster quería era que Saber dudara un momento que él usara para alcanzar una posición más ventajosa. Después de todo, la parte más emblemática de la leyenda de Volunder fue su escape, que logró por aire. De debajo de la túnica de Caster aparecieron dos alas metálicas anchas con forma de águila y, al momento siguiente, el herrero se alzaba por encima de la nube de vapor. Saber seguramente se dio cuenta de esto, pero sin duda debieron estar confundidos. De todos modos, era hora del segundo paso. Justo cuando Caster estaba sobre ellos, Saber azotó el aire a su alrededor con su lanza, y la pantalla de vapor ya tenue se disipó por completo. Podían alcanzarlo fácilmente con Fle, pero Caster ya había demostrado que esto era ineficaz. Pero Caster estaba justo allí encima de ellos, así que ¿qué más harían sino alcanzarlo directamente? Con la rapidez y precisión de un saltamontes del tamaño de un hombre, saltaron hacia el hombre alado como una bala de cañón. Pero este salto terminó prematuramente. A mitad camino hacia su objetivo, la figura encapuchada se topó con un obstáculo invisible, una pared contra la que se estrelló con todo su impulso. Esto apenas los lastimó, pero no fue sin alivio que Caster los viera caer en picada tan rápido como llegaron. Había aprovechado la nube de vapor para crear un fuerte campo delimitado que rodeaba a Saber como una presta. Era solo otra forma de ganar tiempo, pero era efectiva. Pero Saber era la personificación de la destrucción implacable. Su primer fracaso no los desanimó en lo más mínimo, y vez lo intentaban de nuevo con más fuerza. Sería patético ver a una bestia cargando contra una pared una y otra vez, si dicha bestia no tenía éxito. Ya fuera por la gran fuerza de salto, o por las temibles armas que Saber estaba usando para golpear la pared invisible, estaban apareciendo grietas a lo largo del campo delimitado. Pero Saber no pudo destruirlo lo suficientemente rápido. Caster había dudado desde el principio que su hechizo duraría mucho, pero ese era todo el tiempo que necesitaba para el verdadero ataque. Estaba listo para desatar su noble fantasma. Saber también debió haberlo sentido, ya que dejaron de golpear su prisión como un monstruo enloquecido. El prana fluía dentro del cuerpo de Caster, pero también alrededor de dentro del campo delimitado. El propósito principal de esta barrera no era solo detener a Saber, era mantenerlos en su lugar para que no pudieran evitar el siguiente golpe. Lo siento, viejo, pero tendré que consumir tus reservas. Murmuró Caster mientras bombeaba prana a través de su contrato con Charles Pendleton. Este noble fantasma era puro poder destructivo, un noble fantasma antifortaleza que solo planeaba usar como último recurso. No solo porque era costoso, sino también porque esencialmente una explosión a gran escala. En este sentido, el campo delimitado también servía para limitar el área de impacto. Contemplad el poder de los más grandes así. Las armas y la sabiduría de Odín, y su verdadero poder. Alrededor de Saber, que simplemente observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos, aparecieron las 18 runas primordiales en un círculo. Al principio, estaban tan inmóviles como su objetivo, pero comenzaron a girar cada vez más rápido, como una rueda que gira sin fin. Era un noble fantasma que invocaba las 18 runas combinadas, una especie de ataque secreto sublimado en una poderosa explosión mágica. Había sido creado por un Spear divino, el Asir Odín, pero podía ser utilizado por cualquiera con el conocimiento adecuado. En consecuencia, tenía limitaciones y Caster dudaba de poder hacerlo tan poderoso como dueño original. Aún así, era esencialmente un arma nuclear mágica. Vuelve al polvo y desciende por el camino hacia él. Ochdeu Godin, gran dios sello tallado. El nombre verdadero fue lanzado, y con él un poderoso destello de luz. Saber materializó una pared de escudos de alta calidad a su alrededor. Pero por buenos que fueran, ningún escudo podría resistir un ataque que podría destruir un castillo. La figura trincherada fue tragada por la luz, que brillaba con tanta intensidad que Caster tuvo que levantar el brazo para protegerse los ojos. La explosión de energía mágica fue tremenda, incomparable a todo lo que Caster hubiera podido lograr con hechizos individuales. La tierra tembló e incluso la atmósfera parecía perturbada. El campo delimitado había sido muy fragilizado por Saber, y para empezar no pudo contener la explosión. Se rompió como fragmentos de vidrio y Caster tuvo que elevarse más para quedar atrapado en su propio noble fantasma. La cesión de la barrera fue acompañada por un fuerte vendaval que se llevó nieve, rocas, huesos y cenizas por igual, antes de desvanecerse. Finalmente, la luz se desvaneció, los temblores cesaron y todo lo que quedó bajo los pies de Caster fue un gran cráter humeante. Toda la nieve se había derretido y evaporado al mucho tiempo, por lo que ahora el suelo estaba desnudo de piedra y tierra.
Sin embargo, no podía ver nada de eso ya que volutas de humo se elevaban desde este suelo devastado. Incluía el área donde Saber y el campo delimitado alguna vez habían estado. Saber debería estar muerto, sería obvio que un solo Servant simplemente no podría soportar un ataque de esta magnitud. Sin embargo, Caster no planeaba quedarse por ahí y averiguarlo. Independientemente del resultado, ya no deberían poder perseguirlo, y con esa certeza en mente se dispuso a volar lejos de este lugar. Charles aún no estaba muerto, que Caster tampoco lo estaba, por lo que lo primero en su lista era encontrarlo. O eso creía él. Todo sucedió demasiado rápido para que Caster pudiera reaccionar. Por supuesto, había sentido que algo no iba bien de antemano. El prana residual de su noble fantasma, Incelot contenido dentro de la montaña, había desaparecido drásticamente. Pero no fue como si se hubiera desvanecido de repente. Aunque fue alarmantemente rápido, se agotó abruptamente de la misma manera que bebería alcohol. Y se había ido a alguna parte. Algo lo había absorbido todo como una monstruosa aspiradora. No, mucho peor. Alguien lo absorbido todo, y un aura aterradora había envenenado la atmósfera como aire podrido. Cuando sintió eso, Caster sintió que la sangre se le drenaba del rostro y un escalofrío terrible corrió la espalda. Pero no pudo reaccionar a tiempo, pues un segundo después fue derribado. Antes de que pudiera volar lo suficientemente lejos, una sombra saltó de la nube de humo negro y perdistancia entre ellos como si nada. Caster se dio la vuelta justo a tiempo para ver la hoja de una espada enorme que se balanceaba hacia él. No lo cortó por la mitad, porque no estaba inerte, o mejor dicho, porque no era el objetivo directo de esta espada, que era casi tan larga como él. Su oreja derecha fue la primera cortada, seguida de cerca por su brazo derecho, y con ellos su ala. La verdadera intención de su agresor era llevarlo de vuelta al suelo, y lo habían hecho espléndidamente. Sin unas sus alas de acero, Caster no pudo mantener su cuerpo en el cielo por mucho más tiempo. No se desplomó como una piedra gracias al ala restante, pero eso fue todo. Como un ave realiza un aterrizaje de emergencia, su reencuentro con el suelo no fue suave. Pero había visto cosas peores. De alguna manera logró aterrizar de pie y sus piernas mecánicas amortiguaron la caída. Mientras tanto, Saberoth Black había aterrizado a unos 3 metros de él, pero algo era completamente diferente a lo que había sucedido antes. Es decir, el impermeable que solía ocultar su apariencia, o más bien la de ella, había desaparecido reducido a cenizas por la explosión. Caster finalmente pudo ver cómo lucía su oponente. Y allí estaba un monstruo. Allí estaba una mujer que solo se parecía vagamente a lo que debería ser un ser humano. Tenía los elementos básicos: brazos, piernas, cabeza, ojos y una forma humanoide. Pero parte de lo que hacía a un ser humano parecía traicionar esa definición, como si hubiera tomado la apariencia de una mujer solo para demostrar que no lo era. Como había notado, su piel era de un marrón oscuro. Sin embargo, no se debía al uso excesivo de la hechicería como había pensado anteriormente, no fuera que su cabello también se hubiera vuelto. Por el contrario, su cabello era de un color verde azulado brillante, descuidado y cayendo libremente por su hombro y su cintura. La sensación que daba era como la melena de un toque de gracia en el desierto. Ofrecía un fuerte contraste con su piel, esta última era de un marrón oscuro como si tuviera tinta en lugar de sangre. Pero, además de su extraño color, lo que más llamaba la atención eran sus extremidades. Para ser francos, tenía mucho más de lo que debería tener un hombre. De hecho, aunque tenía una cabeza y 2 piernas, poseía nada menos que 6 brazos, 3 a cada lado del torso. Dejando a un lado el primer par, que parecería normal en otras circunstancias, el parecía brotar de sus omóplatos. Estaban cubiertos de pelos negros como los de un mono, y los dedos parecían cubiertos o hechos de bronce. Cada uno de ellos sostenía una espada, parecían las alas de un ángel de la muerte. Su cuerpo era musculoso, como se esperaría de un guerrero, y esa palabra le sentaba mejor que a nadie, pues cada parte de su cuerpo hablaba de su experiencia de guerra. Zika de diversa longitud y magnitud se extendían por su magra musculatura, pero ninguna en su rostro. Nadie había logrado alcanzarlo ni una sola vez. Iba descalza. De hecho, su ropa era extremadamente básica. Era del mismo color que su piel, porque estaba hecha de piel y pelo de animal. Se había cubierto el pecho y la parte y del cuerpo desde la cintura hasta los tobillos. Eso era todo, era solo lo mínimo para mostrar la diferencia entre un monstruo inteligente y una bestia salvaje. Finalmente, estaba su cabeza. 2 cuernos crecían debajo de su cabello, lo que explicaba la extraña forma debajo de su pelaje. No se parecían a los de ningún animal conocido.
Lo parecido que Caster pudo encontrar fue una cornamenta de ciervo, excepto que los cuernos de Saber también estaban hechos de bronce. Un flequillo de color verde azulado le caía por la frente, pero no podía ocultar lo que había justo debajo. Así como tenía 6 brazos, Saber lucía 2 pares de ojos, el segundo de los cuales estaba en la frente. Una vez más, estos ojos solo tenían forma humana. El iris, o lo que debería haber sido el iris, era blanco como una perla, y no había pupila en el medio punto como el ojo de un pez de aguas profundas, pero podían ver claramente todo lo que tenían frente a ellos, y tenían un brillo feroz a pesar de su inmaculación. La esclerótica, que debe haber sido blanca, era todo lo contrario. Era negra, más oscura que su piel. Ese era Saberoth Black. Y Caster no pudo evitar mirarla, atónito, aunque su apariencia coincidía con sus expectativas. Eso se debía a que lo más siniestro de ella no era su apariencia. Por inhumana que fue, estaba muy lejos de la imagen colectiva de un monstruo feo. Incluso había en ella una forma de belleza, probablemente la misma belleza que tendría un arma de muerte perfecta. No, lo peor era su aura. Caster la había sentido antes, pero se había vuelto peor ahora que no estaba escondida detrás de un impermeable. Con solo mirarla, gotas de sudor se acumulaban en su frente y su corazón latía como loco. Ella era un símbolo de miedo, y miedo parecía respirar. Incluso el suelo sobre el que estaba parada le tenía miedo, si eso era posible. ¿Y no sería así? Después de todo, ella era un monstruo de esta tierra, y miles de años después la tierra recordaba su herida. Como el dios belicista que nació allí la había devastado. Vaya, la garganta de Caster estaba completamente seca. Era habitual que se mostrara amargado, bobo y pesimista. Pero pocas veces había estado tan asustado como ahora cuando su voz salió, fue estridente. No esperaba que tú, de entre todas las personas, fueras elegible como sirviente, oh, anciano. Estás honrando a este humilde herrero con tu presencia. Habló con un tono ligeramente divertido, aunque entrecortado. Esa era su manera de mantener la calma a pesar de estar entre la espada y la pared. Antes había tenido una coraza, pero ahora estaba absolutamente seguro de la verdadera identidad de Saber. Esta apariencia era única entre las leyendas, y combinada con sus habilidades ya no había dudas. La madre de todos los herreros, el dios de la guerra Kyu. Dejó caer el nombre proporcionado por el Grial. Por supuesto, nunca había oído hablar de la demonio Kyu ni una sola vez en su vida. Este conocimiento le fue proporcionado por el Grial. Sin embargo, el miedo que sentía era genuino. Probablemente se debía a su capacidad para infligir miedo a quienes la veían. Después de todo, la gran y terrible Kyu había sido un símbolo de miedo, en vida y casi en la muerte. Era un miedo instintivo, el de enfrentarse a una encarnación de la violencia, la destrucción y la guerra. Por eso, aunque Caster no le tenía ningún miedo personal, no hacer que su corazón latiera a un ritmo más lento. En respuesta a que pronunciaran su nombre, Saber abrió la boca por primera vez desde que se conocieron. Cuando sus labios se separaron, vio que sus dientes eran afilados como de un depredador. Aunque Caster era al menos una cabeza más alta que ella, sus ojos lo miraban con un sentido innato de superioridad que le hizo sentir que ella era mucho más que él. Así es, mago. Mi nombre es Kyu, la que lideró a los 9 Li, la que conquistó el este, la que puso de rodillas a sus oponentes y puso sus cabezas en estacas. No hay nadie fuerte que yo bajo los cielos. Por eso, hoy también soy la que no pudiste derrotar, mago. Su voz sonaba clara y nítida, más suave de lo que él hubiera esperado, pero más firme que su mirada, mientras hacía afirmaciones que no eran nada humildes. Sin embargo, Cass podía reprenderla por ello. Él era, en efecto, el que se encontraba en una posición difícil, herido y engañado, mientras que su enemigo se mantenía de pie con orgullo. No puedo creer que haya podido mantenerme firme contra ti durante tanto tiempo. Hablar de más era bastante efectivo para mantener la calma. Al menos le daba algo que hacer. La pasividad sellaría su muerte. ¿Eres el tipo de gato que juega con su presa? ¿O el gran guerrero estaba probando el agua para ver si no estaba demasiado fría? Era difícil burlarse de alguien cuando eras tú el que sangraba y temblaba. Y como era de esperar, Saber no reaccionó con ira, solo con desprecio. Ninguno de los dos. Un dragón no necesita dar la vuelta al mundo para cazar un conejo. Y, por lo tanto, yo tampoco necesito luchar seriamente contra un niño que tiembla en sus botas. Tu magia puede ser fuerte, pero eso es todo. Esos trucos son inútiles contra mí, solo el acero puede esperar alcanzarme. Lamentablemente, fallas en este aspecto. El herrero debería haberse quedado en su fragua en lugar de jugar en la nieve. No te preocupes, oh anciano, el herrero no pediría nada mejor que eso.
Pero tú no eres de los que me dejarían marchar, ¿verdad? Después de todo, el más fuerte bajo los cielos debe tener un deseo, y se inclinará ante el Grial para verlo concedido. Así que al menos concédeme un deseo y responde a mi pregunta. ¿Por qué sigues vivo? Poderoso guerrero, eres un sirviente como el resto de nosotros. Seguramente no eres tan duro, ni siquiera en tu patria. Si Caster necesitaba una razón real para tener miedo de saber, sería que ella sobrevivió a Ochdeu Godin a quemarropa, y salió ilesa en gran parte. No del todo, gracias a Dios, me habría herido su orgullo. Su piel estaba severamente quemada en alguna zona. Estaba lejos del resultado que él había esperado, pero demostraba que ella no lo había negado. Saber no respondió. Lo hizo mejor aún, se lo demostró. Inclinó la espalda de modo que su rostro se volvió hacia el cielo y respiró profundamente. Eso era todo. Simplemente estaba aspirando aire, mucho más de lo que sus pulmones deberían poder contener. Eso se debía a que no solo estaba absorbiendo oxígeno. Caster lo sintió claramente. Era el mismo fenómeno que había notado antes, donde la cantidad de maná natural de los alrededores disminuía gradualmente. Esta vez, e incluso antes, todo había sido drenado por Saberov y mientras recogía más maná, algo parecía arrastrarse debajo de su piel. Su cuerpo se estaba moldeando, acelerando su regeneración. Muy pronto, las últimas quemaduras desaparecieron como si nunca hubieran existido. Ya veo. Kiryu puede alimentarse de piedras, o eso dice la leyenda. En otras palabras, puedes drenar la energía natural de la tierra que te rodea y no solo de los seres vivos. Una habilidad temible de hecho, y tu cuerpo es el de un monstruo sin lugar a dudas. Este nivel de regeneración era asombroso, incluso para Monstrous Beast. Estaba al menos al de una bestia fantasmal al menos. Su cuerpo estaba hecho para la batalla, se curaba automáticamente siempre que tuviera energía a su disposición. No me mires de forma tan acusadora. Cuando sus baterías se recargaron, Saber volvió a mirar fijamente a Caster. Solo soy lo que la gente me hizo creer. Soy la encarnación miedo y su envidia, el demonio Kiryu. Tu noble fantasma me hizo sacrificar una gran cantidad de buenos escudos, te lo concedo. Pero al final fue solo fuerza bruta, y la fuerza puede contrarrestar o resistir con bastante facilidad. ¿Querías saber cómo lo hice? Tal vez esperabas algún tipo de truco. Eso te parecería racional, ¿no? Por desgracia, debes saber no hubo tales cosas. Solo dejé que mis escudos se llevaran todo el peso de la deflagración. Y te curaste continuamente chupando la montaña hasta dejarla seca, lo entiendo, completó Caster. Pero incluso sabiendo eso, no puedo creer que sigas en una sola pieza. Es ver tu cuerpo esparcido por el Himalaya. Incluso con una explicación, era sencillamente absurdo. Ochdeu Godin podía incluso matar a un dragón, pero aquí había una criatura más temible que el rey de los monstruos. Saber miró a su alrededor, no a la cordillera, sino al horizonte que se extendía más allá de ella. Si no estuvieran en medio de una batalla mortal, la vista sería impresionante, sin embargo, para Saber debió haber tenido un significado completamente diferente. Este es el país donde nací. Donde me hice más fuerte. Donde arrasé con mis ejércitos, el país que me convirtió en un monstruo y en un dios. Mientras permanezca en esta tierfama, o mejor dicho, mi infamia me hará más fuerte. Pensé que eso era conocimiento común para los sirvientes. Puedes probar tu noble fantasma conmigo unas cuantas veces quieres. Verás el resultado por ti mismo. No parecía estar bromeando. Tanta confianza era aterradora, más aún porque había visto con sus propios ojos de lo que era capaz. Sin embargo, estaba sonriendo. Su vida pendía hilo, pero por un momento olvidó incluso eso. Nunca había sido un gran guerrero en vida, pero incluso él debía poseer una chispa de temeridad. Su espada estaba Dios sabe dónde con su brazo derecho faltante, así que en su lugar, materializó un gran escudo redondo que también había preparado de antemano. Entonces, ¿qué pasa con las maldiciones? ¿Los monstruos las aceptan bien, oh anciano? Debes haberte dado cuenta, ¿no? Mi noble fantasma no es una simple explosión. Es un hechizo creado por el gran dios Odín, una maldición para aquellos que sobreviven. Como había dicho, Ochdeu Godin también contenía una maldición destinada a quien la sobreviviera. No era tan impresionante como una maldición de muerte, pero los servants de su alcance, aparte de Caster, se debilitarían temporalmente. Esto incluía estadísticas, habilidades e incluso noble fantasmas. Aunque solo fuera por un momento, Saber fue al nivel de poder de un servant normal. Monstruo, dios o lo que sea, eres un sirviente como el resto de nosotros.
Estás atado por las mismas reglas, la misma debilidad. Por un lado, tus habilidades pueden ser poderosas pero no son gratis. Hay un costo, uno de energía mágica, y solo puedes extraer cierta cantidad de lo que te rodea. De hecho, creo que la razón por la que no estás dando todo es no puedes permitírtelo. Solo luchar normalmente es lo suficientemente costoso para ti. Supongo que tu maestro no puede abastecerte por completo, ¿no? Llegarás a tu límite eventualmente. Y Caster esperaba superar ese límite. Saber era absurdamente fuerte debido a que estaba tan cerca del origen de su leyenda, pero aún era una versión diluida de sí misma. Ahora, ¿quieres ver si puedo ganar tiempo hasta que te rindas? Caster sostenía su escudo con la mayor eficacia que podía con un brazo. Era el último rempart que protegía a su... Oh, gran dios de la guerra. Tu cabeza es inteligente, pero tu boca es tonta. Las espadas en las manos de Saber desaparecieron. Por otro lado, convocó un mazo enorme que parecía hecho para romper, pero un solo golpe es suficiente. Saber no perdió más tiempo en palabras y lo dedicó a la acción. La distancia entre ellos no significaba nada. Un instante después, el martillo cayó sobre Caster. Fue un simple gol vertical, sin trucos ni estrategia. Sería fuerza bruta contra fuerza bruta. En otras palabras, una batalla de sumisión contra desafío. Caster no falló en interceptar la pesada masa de que cayó sobre su cabeza. Y como era de esperar, el impacto no tuvo precedentes. Hasta ahora, salvo la vez en que intentó acabar con él con un hacha, Saber había usado agilidad y destreza en lugar de fuerza bruta, pero Caster tenía la sensación de que ahí residía su verdadero poder. El demonio Kiryu que amenazaba con conquistar el mundo y que trajo el concepto de guerra y caos destruyendo el equilibrio natural. Había invertido sus últimas reservas de prana en reforzarse tanto como podía. Su escudo se había vuelto más duro, sus músculos más fuertes, pero aún así el impacto del arma y escudo lo había hecho caer de rodillas. Apretó los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula y estaba usando cada fibra de su cuerpo para resistir la presión. Pero él persistió. La mayor parte de la fuerza de Saber se había concentrado en el impacto inicial, y Caster había logrado soportarlo. Una vez que terminó, el equilibrio entre ellos se restableció. En propio fortalecimiento con runas y la maldición sobre el cuerpo de Saber, eran iguales. Lentamente pero con seguridad, Caster logró ponerse de pie nuevamente. Hará falta, más que esto, para acabar conmigo. Pero eso no estaba destinado a ser así. Sus oídos zumbaban por el choque del metal contra el metal, pero Caster lo escuchó. Tonto, había dicho Saber una vez más con un tono antipático que le quedaba perfecto. Probablemente tenía razón, considerando que él había olvidado una posibilidad muy básica. Kiryu fue la creadora de las primeras armas, era más que probable que tuviera la de hacer noble fantasma, lo que explicaría por qué poseía tantos originales. ¿Y qué es propenso a hacer alguien con una cantidad ilimitada de noble fantasma? Mierda. Fantasma roto. De hecho, ese había sido el plan de Saber desde el principio cuando dijo que un ataque sería suficiente. Ya que no podía romperlo solo con fuerza, duplicaría ese poder. Caster sin la energía mágica, de la que estaba hecho el martillo, se descontrolaba y su forma se volvió inestable y aparecieron grietas por toda la cabeza y el mango. El resultado fue, por supuesto, una explosión. No era un escudo extremadamente poderoso, pero había tomado a Caster por sorpresa cuando ya estaba en un apuro severo. Esta vez, realmente cayó de rodillas. El escudo, aún había resistido hasta allí, se rompió por la explosión imprevista. Por lo menos, cumplió con su deber hasta el final al proteger a su creador del fantasma roto. Pero ese fue el final de la carrera. Caster estaba sin protección, sin arma, estaba gravemente herido y le faltaba un brazo. Ni siquiera tenía dignidad mientras estaba arrodillado frente a la persona que lo derrotó. Usado todos sus recursos para esta batalla final, pero... Se acabó, debilucha, declaró Saber con indiferencia. Seguramente, para ella era solo otra escena de un oponente conquistado, que solo esperaba ser asesinado por su mano. Razonen algo sobre mi limitación. Y supongo que esa maldición podría haber hecho una diferencia en otra situación, pero no para ti. Puede que me hayas debilitado, pero incluso este estado no estás haciendo más que hacer trampa para llegar a mi nivel. Al menos puedes morir en paz por luchar hasta la muerte. PFF, Caster se rió entre dientes sin alegría. Mientras tanto, Saber se acercaba a él. No me hagas reír. Me preocuparía por un honorable si fuera un guerrero, pero este error solo se arrepiente de no haber terminado su último trabajo. Jejeje, supongo que todavía no estás de humor para dejarme ir, ¿verdad? Bueno, entonces terminemos esto. Ahora que estaba de rodillas, Saber era la que se alzaba sobre él.
Estaba de pie justo frente a él, espada en mano. Ya era prácticamente una ejecución. Veo que tienes tanto orgullo como habilidad para pelear. Suplicarle al oponente que te perdone lo feo que eres. La mirada de Saber se volvió más desdeñosa. Si eso era, pues entonces muere. Tengo oponentes mucho más interesantes con los que luchar, gusano. No tenía nada más que decir, él ya era un cadáver a sus ojos. Levantó la palabra que quería tomar su cuello y estaba lista para golpearlo, pero no lo hizo. Algo sucedió, algo que esperaba. Caster tampoco, de hecho. Ni siquiera aquellos que miraban esta batalla desde un lugar cómodo lo habrían visto venir. No fue una trampa tendida por Caster, ni fueron los caprichos de Saber. No fue un ataque sorpresa, ni fue una orden de retirada. Fue un grito. «Detén tu mano, vil bestia». Una voz que no pertenecía a ninguno de los dos rugió de repente antes de que Saber pudiera llevar a cabo la ejecución de Caster. Se quedó congelada en el momento en que no porque se hubiera sorprendido, sino porque eso habría dejado una abertura. Su nuevo invitado no era uno de sus conocidos. Caster tampoco lo conocía, y se quedó estupefacto que su vida era salvada, a un pelo de la muerte, por un completo extraño. Un poco más lejos de donde se encontraban los sirvientes, o arrodillados, para su conveniencia, se encontraba de pie, orgulloso, un caballero con armadura blanca y una gruesa de piel que le cubría los hombros y que caía al suelo. Su arma principal era una espada con empuñadura dorada y hoja negra como la tinta. Es una vergüenza que el fuerte ponga su mano sobre el débil. Yo seré tu adversario, Vil Manant. A paso rápido, recorrió la gran casa de Boleskine hasta llegar al sótano. Era, como era de esperar, Evangeline Golodiayev, ya que Anastasia no tenía la fuerza física necesaria para semejante hazaña. La primera había recibido una repentina comunicación de Caster, pidiéndole que fuera a su taller lo antes posible. Mientras tanto, ya había consolado a Anastasia lo que ésta no protestó por su marcha. Cuando llegó a la entrada del sótano, Evangeline estaba cubierta de sudor y tenía dificultad para respirar por la prisa, más aún porque llevaba un grueso abrigo de piel, que pensó quitarse por un momento. Pero aún sabiendo que eso no le haría ningún bien, no habría tardado más en hacerlo. Después de todo, Caster, precisamente, había solicitado su presencia, y por eso debía estar presente. Así de mucho lo miraba, casi hasta un grado enfermizo. Casi no había nadie más en el mundo que recibiera semejante trato de su parte. De hecho, no podía afirmar que conociera a tanta gente aparte de Caster, Anastasia e Iván Pedilefei. Aún así, no podía librarse de esa inquietud cada vez que entraba al taller que Caster había establecido en el sótano. Por cierto, el sótano también era una nueva adición a la casa Boleskine. Era una sensación extraña, como un escalofrío por la columna vertebral, excepto que no se detenía allí. También sentía como si hubiera perdido un poco de peso, y era mucho menos enrarecido de lo que debería haber sido. De hecho, Evangeline, que se había quedado sin aliento ni un segundo antes, ahora se sentía perfectamente bien. Pero mientras bajaba por la escalera de piedra apenas iluminada, a veces se sentía un poco confusa y con náuseas, porque le parecía que las distancias eran más largas de lo que pensaba y el tiempo que pasaba caminando nunca era exactamente el mismo cada vez. Esto duraría hasta que llegara al taller propiamente dicho. Sin embargo, hoy el viaje fue corto y antes de que se diera cuenta había llegado a la habitación surrealista cubierta de círculos mágicos y fórmulas. Por lo general, Caster estaría de pie en el medio de la habitación, preparando otro plan con las páginas de su libro pasando sin parar. Evangeline no era una maga, por lo que no es segura de cómo se suponía que era la taumaturgia. Sin embargo, incluso ella podía decir que los hechizos utilizados dentro de su taller estaban en un nivel diferente de lo que acá fuera. No eran trascendentales ni nunca antes vistos, pero ella tenía esa sensación. Tal vez era subjetivo de su parte, pero incluso Caster insistió en que había cosas que podía adentro de su templo. Una vez más, no estaba familiarizada con la terminología de los magos. Parecía que un templo era una versión más fuerte de un taller normal, pero no entendía del todo que lo así. Sin embargo, con gusto creería que este lugar era anormal. ¿Se sentía antinatural, o de otro mundo? Ah, maestro. Pero a diferencia de lo habitual, Caster estaba agachado en el suelo, ocupado dibujando símbolos en el suelo. No esperaba que fueras tan rápido. No había necesidad de apresurarse, ¿sabes? No quiero que colapses de agotamiento. Sería un sirviente horrible si te hiciera trabajar demasiado. Lo siento, no quise, quiero decir, no quiero que te sientas. Caster tenía una manera especial de expresarse que a veces no sabía si estaba siendo amable con ella o culpán. No me pediste que viniera lo más rápido posible.
Dije lo antes posible. Fufu se rió entre dientes, con esa enigmática sonrisa suya. Podrías haber pasado más tiempo con tu amiga si hubieras querido. Ella no es mi amiga. No lo era. Anastasia era simplemente una compañera maestra, alguien que estaba demasiado ansiosa por unirse a la guerra del Grial sin entender lo que estaba en juego. Era cierto, Evangeline había hecho mucho por ella, pero no hacía falta una amiga para ayudar a una chica encerrada en un sótano. En realidad, era más bien un peón. Estaba tan apegada a Evangeline que haría caso a todo lo que ella dijera. Sí, así fue. Evangeline no tenía amigos. Fufu, entonces bien. Supongo que con 2 de nosotros terminaremos esto más rápido. Caster le arrojó algo pequeño para que lo atrapara. Evangeline lo atrapó fácilmente y descubrió que era una especie de tiza. Caster tenía otra en la mano y la estaba usando para dibujar. Entiendo que eres bastante hábil con tus manos, ¿no? Supongo. Era cierto que sus dedos podían hacer movimientos rápidos y precisos con facilidad. Aunque solo lo he usado para bordar, ¿qué espera de mí, maestro Ter? Algo muy sencillo, en realidad. Como puedes ver, ya he empezado a dibujar el círculo. Solo necesito que escuches y dibujes los símbolos tal como te digo. En realidad no era tan sencillo. El círculo mágico que Caster estaba haciendo era muy intrincado y mucho más ancho que los demás. Debería ser algo laborioso para alguien sin entrenamiento como ella. Incluso sabiendo eso, Evangeline obedeció de buena gana y siguió las instrucciones de Caster lo mejor que pudo. Tenía mucha confianza en su dibujo. Pudo trazar una línea recta sin temblar. Además, Caster estaba cuidando su trabajo, por lo que cualquier pequeño error se corregía en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse para qué servía ese círculo. Era completamente diferente del resto. Solo por su ancho y complejidad, podía decir que era mucho más importante que el resto. También utilizaba un conjunto diferente de símbolos, como nunca lo había visto usar. Cuando por fin completó el círculo, la pregunta todavía le quemaba los labios, antes de finalmente escapar. ¿Para qué sirve esto? ¿Vas a hacer más familiares? Sí y no. No planeo hacer más familiares por ahora. De hecho, la única razón por la que creé este pequeño ejército nuestro es para probar el límite de este taller y para jugar con nuestros invitados. Hablando de eso, parece que este plan se ha desmoronado por completo a estas alturas. La mayoría de los familiares y los golems han sido aniquilados y, puedo decir, Rojo y Negro casi han dejado de luchar. Lo más probable es que hayan comenzado a comprender lo que está sucediendo. Caster había dicho esto con total naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo, e incluso parecía reírse de ello. Evangeline, por otro lado. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No puede ser, no confiábamos en este plan para escapar. Se tomó el asunto muy en serio. La verdad era que estaban en una situación difícil. Tenía fragmento del Grial, pero a cambio habían sido acorralados y ahora tenían a las otras 2 facciones tras ellos. ¿Qué podemos hacer? Solo Berserker puede esperar igualarlos, una facción ya es suficiente problema para nosotros. Si se unen, no podremos defendernos de ellos. Fufufu. Maestro Terion, esto no es un asunto de risa. Le espetó. Evangeline, que apenas se atrevía a mirarlo a los ojos, se enojó y lo reprendió. Sin embargo, eso solo pareció divertir a Caster. Berserker salió por su propia cuenta. Está solo contra 4 sirvientes, lo van a matar. Incluso si tratamos de escapar ahora, necesitamos su ayuda para llevar a Anastasia. Dijo todo esto de golpe, como si quisiera desahogar su frustración por primera vez en mucho tiempo. Al final, se quedó sin aliento. Tenía las mejillas rojas. Se había dado cuenta de que estaba haciendo a mitad de la frase. Aún así, miraba a Caster con firme resolución. Fufufu, no se preocupe, maestro. La vida de la señorita Anastasia no correrá peligro. Por mucho que le gustara negarlo, Anastasia significaba mucho para la chica. Cuando Iko fuera que ese homúnculo estuviera involucrado, la tímida chica de repente se volvía más valiente como una madre osa. Se preocupaba por ella más que por ella misma. No es solo ella. ¿Qué podemos hacer solos? Ay, estás tocando una fibra sensible, maestro, aunque seguía riendo. Pero, por favor, ten más confianza en tu sirviente. Arrollar a nuestros enemigos con familiares y enfrentar negro y rojo entre sí, esos no eran planes reales, solo experimentos. Experimentos electrónicos. Sí. La verdad es que teníamos una ventaja desde el principio, e incluso encontramos el fragmento del Grial antes de que llegara la facción roja.
Pero como dijiste, soy bastante como Servant, aunque tengo un par de trucos bajo la manga. Quería ver cómo podía enfrentarme a otros Servants, por eso creé un ejército. Bueno, también estaba probando los de este templo que he construido. A pesar de crear una cantidad escandalosa de monstruos, solo gasté una pequeña cantidad de prana. Lamentablemente, mantenerlos fuera de territorio es muy costoso, por lo que solo es la mitad del éxito en verdad. Entonces, ¿el hecho de que sigamos aquí fue solo para jugar con tu noble fantasma? Tus palabras son dañinas, pero tampoco puedo negarlo. Sin embargo, esa es una razón más para que no te preocupes. Sabía perfectamente desde el principio que mi plan probablemente fracasaría. Y por eso no confiaba demasiado en él. Pero esto, hizo un gesto con la mano hacia el círculo recién dibujado. Este es el paso final y la clave para salir aquí. Evangeline todavía no tenía idea de qué se suponía que era, y por eso solo pudo darle a Caster una mirada confusa. Ah, mi error. Se suponía que debía darte una explicación, pero me distraje, según parece. Se aclaró la garganta y entró en el círculo. Esto es algo que ya habías visto cuando invocaste. Un círculo de invocación. Entonces, ¿estás intentando invocar a un sirviente? Ah, en realidad no. De hecho, en absoluto. Me temo que no tengo los conocimientos necesarios para invocar un espíritu heroico sin la ayuda de un grial. Sin embargo, puedo invocar una criatura que es tan poderosa como un sirviente, aunque más incontrolable. Y menos convencional. Evangeline todavía no tenía idea y ladeó la cabeza. ¿Algo tan poderoso como un sirviente? Era difícil de imaginar. Los sirvientes eran la cima del poder por varias razones. Si era al poderoso, entonces no había muchas opciones. Caster finalmente respondió esa pregunta con solo 2 palabras. Un demonio. ¿Un demonio? Esas palabras se hundieron lentamente en su cabeza, como si fuera algo que nunca antes había considerado. ¿Es posible? Por supuesto, absolutamente. Soy famoso por haber escrito 3 libros. El primero es Libel Albel Legis, hizo un gesto hacia el libro, que seguía flotando de forma antinatural territorio extraño. Y otro es Clavícula Salomonis Regis. En otras palabras, estoy familiarizado con la invocación de ángeles y demonios. Pero, ¿no es peligroso hacer un pacto con un demonio? Preguntó tímidamente. Esa era parte de la razón por la que no lo había considerado. La idea de invocar a una entidad llevara el nombre de demonio estaba fuera de cuestión para ella. Sí, y mucho. Ningún mago con su cabeza intentaría convocar a uno para que cumpla sus órdenes. La verdad es que podría convocar a un ángel en su lugar, pero me temo que mi constitución se interpondrá en el camino. ¿Tu constitución? Evangeline no lo entendió al principio. ¿Había algo malo con el cuerpo de Caster? Pero recordó algo que le había preguntado sobre él hace un tiempo. ¿Te refa la habilidad del monstruo inocente, no? En efecto. Nosotros, los sirvientes, también estamos moldeados por la visión que la humanidad tiene de nosotros. Y tú no estás exento de conocer la mía. Ja 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 ja. Se reía de buena gana, pero tenía razón. Caster había sido llamado el hombre más malvado del mundo tanto antes como después de su muerte, y la impresión que la gente tenía era poco halagadora. Como resultado, recibió la habilidad monstruo inocente, aunque su rango era pequeño. Solo había modificado ligeramente su santo gráfico, haciendo que inclinación hacia el mal fuera más que hacia la santidad. No tuvo repercusión en su personalidad, pero ahora tenía una predisposición hacia la magia negra y la brujería. He perdido toda compatibilidad con la magia enoquiana. Incluso si intentara llamar a un ángel, no puedo hacer ninguna promesa. Por otro lado, debido a que soy malvado, soy especialmente compatible con la demonología. Sin duda, puedo invocar a un ser poderoso. Ahí estaba, su misteriosa sonrisa. Una sonrisa que invitaba tranquilamente a dar pasos peligrosos. Como señalaste, soy bastante débil. Puedo sortearlo, pero ya hemos visto el límite. Y, por supuesto, estaba planeando usar ese poder para permitirnos escapar. Con que sin él, definitivamente estaremos perdidos. La tenía acorralada. Evangeline estaba llena de aprensión, pero Caster había expuesto argumento tras argumento, terminando con el más importante, y ahora no había nada que pudiera decir en contra. Su coraje y determinación de antes se habían desvanecido, y ella ya había vuelto a ser tímida. No había pasado ni un minuto antes de que pudiera mirar a Caster a los ojos, pero ahora él estaba mirando sus pies. Caster lo tomó como una aprobación. No te pongas tan deprimido, maestro. Como dije, confía un poco más en tu sirviente.
Tu seguridad y la mía están directamente relacionadas, no tomaría ninguna medida enojada una buena razón. Lo siento, es solo que, no es seguro hacer eso, no te preocupes. Tu sirviente siempre tiene una carta oculta. Mientras esté aquí, en este templo sagrado, seré el amo de mi propio destino. Los preparativos estaban listos. Caster no necesitaba ninguna herramienta, ningún sacrificio o incluso ayudantes. Simplemente la había llamado allí para que observara. Tenía todo conocimiento necesario grabado en su mente, y el círculo era perfecto y estaba hecho con tizas de éter. Incluso con todas las probabilidades de su lado, seguía siendo una apuesta. Estaba encantado de correrla. Aunque destacó la importancia de este ritual, al final fue un experimento más. De pie en medio del amplio círculo mágico, Caster había cerrado los ojos y concentrado su mente para recitar el encantamiento. El sonido salía de su boca, sin duda, pero ella no distinguir ninguna palabra. Era como un eco débil que provenía de todas partes a su alrededor. Un lenguaje que los humanos no debían usar. Para empezar, Caster estaba hablando en enoquiano, el idioma de los ángeles. Aunque dijo que no podía invocar a uno, lo necesitaba de todos modos para invocar a un demonio. Algo estaba viniendo. Los cambios apenas se notaban. El aire se hacía más pesado, la luz se hacía más tenue, la sensación de que algo le respiraba en la nuca. El calor aumentaba y, al mismo tiempo, formaba un nudo en el estómago a medida que estas sensaciones se hacían más fuertes. En poco tiempo, ya no eran escasos. A Evangeline le dolía la cabeza y sentía como si le faltara el aire de los pulmones, que ya era más escaso a esa altitud. Había viento, una brisa suave y cálida. No era nada agradable, era como si una boca gigante estuviera respirando. Los ojos se abrieron lentamente en medio de la nada, a veces en las paredes, a veces en el suelo, a veces incluso en la ropa de Evangeline. No podía gritar, no se atrevía. Tenía el corazón en la garganta y le impedía emitir cualquier sonido. Entonces, un latido. Un latido lento, regular y omnipresente sacudió el aire, indicando que la vida, aunque antinatural, estaba allí. Era como si estuvieran dentro del estómago del demonio, había señales de vida por todas partes, pero se sentían aplastados. O al menos, Evangeline lo era. Caster no se apartó de su sonrisa ilegible, aunque le dirigía una mirada de disculpa. Por fin se oyó una voz, no tenía un origen claro, resonaba a su alrededor de la misma forma que el sonido más pequeño resuena en una cueva. En respuesta a tu llamado, me presento. Somos Goetia, pero yo soy Batín. ¿Quién me convoca? ¿Qué conocimiento buscas? ¿Dónde está tu objetivo? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. La invocación fue un éxito. Las voces dentro de sus cabezas lo confirmaron, el demonio Batín había respondido y se dirigía directamente a ellos. Pero como Evangeline esperaba Caster respondiera a su pregunta, este último no dijo ni una palabra. Simplemente miró hacia arriba, donde solo prevalecía la oscuridad. Todos los ojos en la habitación estaban fijel. Ella bien podría no haber existido. ¿Por qué ignoras mis palabras? Puedo verlos en tu corazón. Orgullo y vanidad. ¿Qué conocimiento buscas? ¿Dónde está tu objetivo? Yo, Batín, puedo llegar a cualquier lugar en cualquier momento. Ahora, respóndeme. ¿Por qué eres tan obstinado? Eres débil. Te ofrezco mi poder. Entonces lo tomaré. Caster finalmente se dignó a responder, pero sin un tono condescendiente. Bien. Concederé tu deseo si alejas la arrogancia de tu corazón. ¿Qué conocimiento buscas? ¿Dónde está tu objetivo? No busco ningún conocimiento que no posea ya, y no quiero ninguno de este mundo. El conocimiento que puedas concederme no tiene importancia, pues apunto a algo más alto. Mi objetivo no está en ningún otro lugar que no sea este mismo lugar. Dime, demonio, ¿te gusta esa prisión? Un necio engreído es el que me invocó. ¿Acaso pretendes darme órdenes, aunque te concedo gentilmente mi poder? Y acepto gentilmente tu poder. Como dije, lo tomaré. Lo tomaré de ti. Engreído. 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 No mereces mi poder, solo mi vida. ¿Qué te hace sentir tan seguro, humano? ¿Es este lugar en el que te sientes fuerte? Este. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? No puedo materializarme. Esto es una trampa. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estás dentro del círculo si deberías estar afuera? ¿Qué estás planeando? ¿A dónde me has invocado? Este lugar no debería existir. Aún no existe, pero es un posible resultado para el mundo. Un resultado que he creado, pero es débil por ahora. En cuanto a por qué estoy aquí, es porque tú fuiste convocado a estar dentro de mí.
Blasfemo. Absurdo. No puedo ser derribado por un simple humano. No puedo fusionarme contigo. No te pedí tu opinión. Verás, debido a una desafortunada reputación, tengo más la constitución de un demonio que la de un humano. Es decir, mi alma y mi cuerpo son un catalizador perfecto para absorber demonios como tú. Este mundo que castigaste es mío, y dentro de él las reglas son diferentes. Yo soy las reglas. No. 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 Por favor. Detener. Tú estás ahí parado. De repente, todos los ojos se dirigieron hacia Evangeline, que estaba petrificada. Toda la habitación, todo lo que estaba a su vista, la miraba con una sensación triste y trágica. Los reflejaban pánico, impotencia y patetismo, y ella solo podía contemplar el espectáculo con horror envolviendo cada centímetro de su cuerpo. No lo dejes. Deténganlo. Sálvame. Por favor. Concederé todos tus deseos. Te llevaré al cielo si así lo deseas. No me dejes. No me dejes. No me dejes. El demonio se había ido. ¿Qué le había pasado? Estaba prisionero dentro del cuerpo de Caster. Dentro de su alma. Pero por la forma en que luchó, se defendió y le rogó a Evangeline que lo salvara, paré que iba a morir. Pudo respirar de nuevo. La sensación opresiva que había cubierto la habitación hasta ahora, había desaparecido por completo. Pero aunque el miedo había desaparecido, Sombra aún persistía en ese lugar. ¿Qué le acaba de pasar? Se volvió hacia Caster y, con gran sorpresa, se dio cuenta de que ya no sonreía. Su expresión era sobria, incluso severa. Lo respetaba desde el fondo de su corazón y tenía una gran confianza en él. Pero en ese momento, estaba completamente aterrorizada por esa delgada figura rodeada de luces misteriosas. Un mundo que no debería existir, ¿eh? Para ser un demonio omnisciente, lo desconocido te daba mucho miedo, ¿no? Qué lástima para ti, a los humanos nos encanta lo desconocido. Esto se aplica aún más a los magos. De repente, como un espejismo, la austeridad desapareció de sus rasgos y fue reemplazada por una sonrisa familiar. Bueno, maestro, creo que ya hemos sobrepasado el límite de nuestra hospitalidad en estas montañas.